Continuando con el orden del día, procede a dar lectura de la propuesta de iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un segundo párrafo al artículo 398 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Tiene el uso de la palabra la ciudadana diputada Zulema Yunuen Santa Cruz Márquez, autora de la misma. Con su permiso, diputada presidenta. Adelante, diputada. Con fundamento en el artículo 95 del Reglamento del Poder Legislativo, le solicito me permita leer un resumen del contenido toda vez que la misma ha sido debidamente publicada en nuestra Gaceta. Claro que sí, diputada, adelante. Gracias. La justicia existe, tiene que ser para todos, no puede quedar excluido nadie, de lo contrario ya no sería justicia. Paul Auster. A lo largo de su historia, México ha vivido transformaciones que han marcado un antes y un después. El 18 de junio de 2008 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el cual se reformó nuestra Constitución Federal en materia de seguridad y justicia, específicamente 10 artículos, con lo que se incorporó al orden constitucional el sistema procesal penal acusatorio y adversarial. 3 años después, el 10 de junio de 2011, se publicó en el Diario Oficial de la Federación una de las reformas más importantes y trascendentales que han hecho a la Constitución Política de nuestros Estados Unidos mexicanos en materia de derechos humanos, uno de los puntos más destacables de la reforma, que fue elevar a rango constitucional los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. Se incluyó de misma manera el principio pro persona, el cual se contempla en el artículo 1 de nuestra Carta Magna y es el eje rector en la interpretación y aplicación de las normas relativas a los derechos humanos, favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia. 2 importantes reformas que transformaron el derecho mexicano, cuyo objetivo principal fue el de responder a la exigencia ciudadana de transformar y dar un sentido más humano a la justicia penal para que ésta sea más cercana, confiable y oportuna, al priorizar el respeto hacia los derechos humanos estipulados en nuestra ley suprema, así como en los tratados internacionales que México ha suscrito. No bastan las reformas constitucionales si en la práctica no se llevan a cabo. Según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, en el 2013 se recibieron 11.203 presuntos hechos violatorios registrados por los organismos públicos de derechos humanos en las entidades federativas. Respecto al derecho a un juicio justo y de las cuales se emitieron 460 recomendaciones por parte de dichos organismos públicos hacia las procuradurías o fiscalías generales de justicia en las entidades federativas. Entonces, bien, si contabilizamos desde la reforma del 2008 hasta el 2013, fecha que arroja el INEGI, por año se presentaron alrededor de 2.240 presuntos hechos violatorios respecto al derecho de un juicio justo. Si bien es cierto, el nuevo sistema penal que se implementó en México no fue instantáneo y necesitó de un tiempo de adaptación. También es cierto que son cifras que presentan para la reflexión y saber que todavía falta mucho por hacer respecto a los derechos humanos en nuestro país. Uno de los fines de la reforma en materia penal es que no quede impune ningún delito perseguido. Por tanto, el Ministerio Público cuenta con facultades concedidas por el Código Nacional de Procedimientos Penales. Una de ellas es plantear una reclasificación respecto al delito invocado en su escrito de acusación, tanto en los alegatos de apertura como en los de clausura, para así llegar a dicho objetivo. Pero es importante no se deje en estado de indefensión al imputado en esta etapa de procedimiento y sobre todo que se respete su derecho fundamental a un juicio justo en igualdad de condiciones con la víctima. Toma gran fuerza lo ya expuesto con la tesis, reclasificación de los hechos, materia de la imputación ministerial. Antes de resolver la situación jurídica del imputado, el juez de control debe de permitirle ejercer su derecho de defensa adecuada respecto a esta. Publicada el 24 de enero del 2020 en el Semanario Judicial de la Federación, el cual nos indica que se le debe de permitir al imputado ejercer su derecho de defensa adecuada respecto a dicha reclasificación. Lo opuesto implicaría dejar abierta la posibilidad de que se transgredan sus derechos a través de los actos de autoridad que desconoce o a los que no puede controlar u oponerse con eficacia.
lo cual es evidentemente contrario a dicho derecho humano, pues el Estado está obligado a tratar al individuo en todo momento como un verdadero sujeto del proceso. En este orden de ideas, desde el punto de vista del juzgador, podemos ver que el principio pro persona viene incluido de manera intrínseca en el propio Código Nacional de Procedimientos Penales. Lamentablemente, en la práctica para la justicia es selectiva en nuestro país. Sí existe la igualdad y si existiera, no existirían denuncias de hechos violatorios a un juicio justo. La impunidad prevalece en muchos casos. Vemos gente que ha cometido delitos y daños a personas y patrimonios gozando de privilegios en libertad, mientras hay gente detenida y condenada por robar comida para sus hijos, o muchos inocentes que fueron condenados precisamente hace unos días a 50 años y es inocente. Para estos grandes cambios se necesitan pasos firmes. Es aquí que nace la propuesta de iniciativa que hoy se propone, adicionar un párrafo al artículo 398 del Código Nacional de Procedimientos Penales, donde se contempla el principio pro persona en los alegatos de clausura, y no solamente dejárselo a la perspectiva de una autoridad, sino que tome fuerza y adherido de forma textual a la ley, y que tengan claras las partes involucradas en el proceso, que en todo momento la autoridad les dará protección más amplia. Es cuanto, diputada. Gracias, diputada. A la iniciativa leída se turna para su estudio y dictamen a la Comisión de Puntos Constitucionales.